Vale, ya estamos en directo. Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro literario, en esta ocasión con el escritor y ganador del premio Fernando Lara de Novela 2020, Gonzalo Giner. Contaros un poquito de él, que es veterinario de profesión, logró un gran éxito editorial en 2008 con El sanador de caballos, título con el que quiso investigar el inicio de su oficio. En su siguiente novela, El jinete del silencio, describió los orígenes de la creación de la raza española de caballos durante el siglo XVI. 3 años después llegaría Pacto de lealtad, un salto en la producción literaria del autor, pues era una novela minuciosamente documentada que narró por vez primera la participación de los perros en 2 de las guerras más sangrientas del pasado siglo XX, nuestra guerra civil y la Segunda Guerra Mundial. Justo antes de este nuevo libro, en el año 2017, publicó Las ventanas del cielo, una maravillosa novela histórica sobre la creación de las vidrieras góticas. Hoy Gonzalo viene a hablarnos de su última novela publicada, La bruma verde, que, como os he comentado antes, fue ganadora del premio Fernando Lara de Novela 2020. Bueno, encantada de saludarte, Gonzalo, y un honor que estés aquí porque hemos hablado muchas veces, tanto por email como por WhatsApp, y siempre me ha llamado mucho la atención la cercanía que tienes con Pero la Eva, gente. yo creo que llevamos casi un año, hablando para hacer Sí, esto, ¿verdad? puede ser, sí, porque como tenéis una agenda tan comprometida, la verdad. Claro, no, pero no solo por eso, porque fíjate que yo creo recordar que hablamos, bueno, quizá un poco después, pero yo me parece que todavía no había ni ganado el premio, porque estamos hablando de hacer también alguna Sí, presentación de otra novela, ¿no? Y sí. bueno, entonces ahí ha habido, pues eso, entre la pandemia y determinadas circunstancias que tú y yo conocemos a nivel de dentista, que he tenido ahí un proceso. Sí, sí. Así que Nos unimos gracias a eso, yo creo, por un problema que tuvimos los dos. No sé en qué momento conectamos, pero sí. así que, nada. Muy bien, pues encantado de estar contigo en tu medio y nada, dispuesto a darlo todo. Sí. Bueno, comentar a los lectores que en esta novela, en La bruma verde, es una novela de 600 páginas, pero yo comentaros que no sé si la leí, el privilegio que tuve de poder ir comentándola contigo porque tenía tu contacto, pero son 600 y pico páginas y yo me la leí así como en una semana Entonces os comento que es una novela que nos vamos, estamos transportados en África y estamos en diciembre de 2009. Y hay momentos en la novela, bueno, ahora nos la va a contar un poco Gonzalo, pero hay momentos en la novela que es como si estuvieras en la propia selva y quieres salir corriendo, o sabes cómo siente o cómo respira la selva en ese momento. Cuéntanos un poquito en qué te basaste para escribir esta novela y demás. Pues mira, la verdad es que yo no tenía previsto escribir nada que tuviese que ver con selva, ni con chimpancés, ni con el Congo, que es el escenario Sí. más importante de la novela, sino que yo estaba preparando una novela sobre Valencia, una novela histórica. Anda. Y mi familia, bueno, por parte yo soy giner, y Sí. por parte de mi padre, pues son, bueno, valencianos en general, de toda la comunidad autónoma de Valencia, porque, en fin, hay de muchas zonas, pero bueno, son valencianos. Y además con mucha tradición histórica, porque la familia tuvo mucho que ver creo que es desde mi tatarabuelo o incluso uno anterior, con el Tribunal de las Aguas de Valencia. Siempre han sido los procuradores del Tribunal de las Aguas de Valencia, la familia Giner. O sea que yo tengo muchas vinculaciones con esa tierra, ¿no? Y bueno, yo estaba preparando, a nivel documental de momento, un libro sobre Valencia y sobre el Reino de Valencia en otra época. Bueno, no voy a explicar mucho porque estaba todavía en gestación. Y entonces de pronto, lo que pasa a veces en esta vida, que como veterinario tengo muy buena relación con el colegio, bueno, con muchos colegios de veterinarios, pero en concreto con el de Madrid, que es donde vivo, y me invitaron a hacer la presentación de unos premios que da el colegio para, bueno, relacionado con el bienestar animal. Y se lo daban en concreto a una veterinaria que se llama Rebeca Tencia,
que es una gallega de Ferrol, que, bueno, pues pude conocer porque yo hacía la presentación de la entrega del premio y hablé con ella bastante. Y Rebeca es una especie, o sea, su vida es totalmente de película y es una vida de novela. Entonces, no explico mucho más porque la novela no tiene nada que ver con ella, ¿eh? O sea, luego la novela no habla nada de Rebeca. Pero sí que ella, cuando me contaba su vida, su vocación, que se fue pues desde hace ya, yo creo que debe llevar casi como 20 años en el Congo. Bueno, en uno y otro Congo, está en un solo sitio. Y ahora mismo es la mano derecha de Jane Goodall, pero la mano derecha de Jane Goodall en toda África. O sea, es una persona que tiene una influencia brutal en todo el tema relacionado con el medio ambiente, con la preservación de los espacios naturales, con la deforestación o contra la deforestación, etcétera, ¿no? Bueno, entonces a mí, cuando me contó toda su vida, su vocación y lo que hacía, me dejó completamente noqueado. Y me planteé, digo, pues yo tengo que escribir algo sobre esto, aunque no tenga que ser histórico, porque me saldría de mi registro habitual. Y claro, pues ya entonces el escenario y todo lo que has empezado a comentar, que es África y el Congo, era natural, porque ella fue la que me empezó a hablar de lo que está sucediendo allí, de ese mundo fascinante, que luego, bueno, si quieres lo comentamos más adelante, pero que por desgracia yo he conocido Selva, muy cerca del Congo, al lado, de hecho un país vecino, y he estado en ella, pero no he estado en la selva del Congo. O sea que he tenido que escribir sobre ella, pero no he podido ir por peligrosa, por peligrosidad. Es muy peligrosa. La zona en concreto donde se mueve la novela. Sí, de hecho al principio empieza intenso porque hay una circunstancia en que los primeros personajes, que son Tonuk y Bineka, Sí. Tienen el principio. Sí, exacto. Sí. Sí, en esta novela es verdad que el eje vertebral, la protagonista básica de toda la historia es una chica congoleña que se llama Bineka, una chica joven de 16, creo recordar que aparecen al principio con 16 años, aunque también tenemos que pensar que los 16 años de allí no son nuestros 16 años, ¿eh? En esa zona, con 16 años igual ya tienen 2 o 3 hijos, o sea que es la madurez va un poco más adelantada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero bueno, el peso importante, ya digo, de la trama, de todas las relaciones que luego va a tener la novela y todo lo que sucede, está muy relacionado con Bineka y con lo que has empezado a comentar que sucede, ¿no? Como es la primera página, pues casi me permite un poco adelantar, ¿no? Sí. Con esto no adelanto tantísimo argumento. No es spoiler. No. Simplemente lo que ocurre es que ella vive en una aldea muy pequeñita, en medio del Congo, en la selva, con muy pocas cabañas y con una referencia vital estrecha, un poquito kilómetros alrededor suyo de selva. Y de pronto cuando llega de estar yendo a por agua, pues se encuentra que hay unos hombres que han entrado y están aniquilando, quemando todas las chozas y matando a toda la gente. Y ella es apresada, y como si fuera secuestrada, la única superviviente de toda la aldea, y se la llevan. Precisamente por una característica especial que tiene ella, que esto es una parte de la magia de esta novela, ¿no? Sí, que es su mirada. Ella, pues lógicamente es una congoleña, con la piel de color negro, pero tiene unos ojos de un color verde intenso. Su abuelo le ha dicho siempre que es hija, y le dice que es hija de la selva, una hija predilecta, y que una de las formas de interpretar eso es que ha dejado el color de la selva en su mirada. Y esa mirada va a ser muy importante. Le va a salvar la vida en este caso, porque les llama la atención una chica con ese color de ojos y se la llevan inicialmente. Y entre medias, bueno, pues ahí tienen un accidente en el camino con un grupo de chimpancés salvajes, un clan, y bueno, de pronto ella, ese clan de chimpancés, digamos que se la llevan a la selva y la llevan con ellos. Y ahí empieza toda una trama de la novela que como puede imaginar la gente que nos esté viendo, pues es muy sorprendente. Pero todo lo que aparece a partir de ese momento, que vamos a verla muchísimo tiempo con estos chimpancés durante unos meses, todo lo que hacen ellos, todo lo que ella ve, lo que aprende, cómo se relaciona, cómo se sociabilizan, qué emociones trasladan entre ellos, es todo real. O sea, no me he inventado nada. Todo lo que aparece ahí lo pueden hacer los chimpancés, salvo una cosa que ahí sí que me fui un poquito de la mano. Y bueno, hay un detalle que no lo voy a contar, pero bueno,
para que el lector diga, a ver Sí, cuál sí. es, todo lo que sale, a ver cuál es. Pues, A mí me llamó mucho también la atención que hice la similitud en la reseña de Vineca asociada a la historia de Mowgli, cuando los chimpancés un poco la admiten en su clan. Y, sí, cierto. Fíjate, de todas maneras, esta parte de la novela, ahora como escritor, he de confesar que ha sido la más complicada de todo lo que he escrito en La Bruma Verde, y que me llevó de verdad, era como una especie de martirio, porque ustedes, bueno, se puede imaginar la gente que escribir, o sea, que una persona que está conviviendo de pronto de forma forzada con un clan de chimpancés salvajes en medio de la selva, que se la llevan, la suben arriba de los hombros y se la llevan arriba de los árboles, que le dan de comer lo que comen, que tiene problemas, que tiene pánico, que lo pasa fatal, o sea, que teme por su vida, lógicamente, porque no sabe lo que le está pasando ni lo que pueden hacer con ella, ¿no? Bueno, entonces todo eso, describirlo en varios capítulos es muy complicado, de verdad. sí, Tanto es así que yo tomé dos decisiones. Una de ellas era el ponerle nombre a los chimpancés, a algunos de ellos, ¿no? ¿Por sí, qué? Porque si no era muy complicado para mí, porque tenía que estar describiendo, a medida que iban pasando capítulos, el que tiene una franja, o sea, unos pelos así blancos en la cabeza, cogió a no sé quién. No, o sea, pues ya era, pues ese tiene un nombre. Entonces estos nombres se los pone ella como un recurso, primero porque ella se va familiarizando con ellos, pero también como un recurso mío de comodidad para poder describirlo de una forma más fácil, ¿no? Pero tenía mucho pánico, ahora que he sacado lo del tema de Mowgli, porque yo no quería que pareciera en nada esto. O sea, no es el libro de la selva, esto no tiene nada que no, ver. No, está no, no. claro. Solo que me recordó un poquito de... Cierto, no, hombre, no, lógicamente, porque, claro, pues es una convivencia eh, con unos animales salvajes y con chimpancés, y esto tiene esa parte insólita y un poco, pues eso es raro, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo que he querido un poco de esta parte de esa novela es destacar dos cosas. Una es que los animales, en este caso los chimpancés, son también unas víctimas de lo que está pasando allí, porque si nos estamos cargando la selva, ese es su medio natural, con lo cual desaparecen su casa, su sistema, forma de alimentación, sus relaciones, y lo pasan mal, y además viene gente a cazarlos. O sea que todo esto en la novela va saliendo, ¿no? De una manera u Sí, otra. sí, porque lo que ponía yo aquí, que es la selva quien siente, quien respira y que nada está puesto por casualidad en esa novela. Habrás tenido muchas dificultades, pero yo es que me la leía ahí rápido, rápido, aunque quería disfrutarla, pero bueno, se leía rápido. De momento tengo aquí, sí que me llamó la atención también que mientras están en la selva hay personajes de nombres extraños, bueno, de nombres de selva, pero de momento aparece Lola Freisido, que es una mujer que trabaja en telefonía y que tiene mucho estrés y no se sabe por qué aparece de momento de la selva a la mujer esta que dice, uy, me he quedado así descentrada, ¿sabes? Digo, ¿qué va a pasar con esta mujer? Y sí que es verdad que es un personaje muy emocional, que lo estuvimos comentando. Y eso, se da cuenta de que su vida es un caos. Son los principales, yo me quedaría con Lola y con Vineca, sobre todo, porque son como... bueno, ya la conocerán los lectores, pero es una mujer que en un momento determinado aparece y su vida va a dar un giro completamente. No sé si te sirvió de inspiración la chica esta que conociste o que nos has contado antes o... Bueno, para lo que tiene que ver con Lola, no, porque Lola es un perfil completamente distinto, ¿no? Vineca no, perdón, esta Rebeca, que es la que yo conozco, la veterinaria real que está trabajando allí, puede ser que tenga un poco que ver con unos personajes que aparecen un poquito más adelante en la novela, en un centro de rehabilitación de primates que está en una zona del Congo, en una provincia que se llama Kivu Sur, Sí, y ahí aparece una directora del centro y un veterinario que se llama Luis. Y bueno, entonces, aunque no sean exactamente, porque no son ellos, pero sí que ahí es donde pueden mezclarse un poco las historias y las vidas de la ficción y de la no ficción, ¿no? Pero entrando un poco en lo que me comentabas antes de Lola, no, Lola para mí es un personaje que era necesario en esta novela por varias razones. Primero porque
A ver, la bruma verde, como antes decía, se apoya en una protagonista que es local, que es Vineca. Y esto lo quise desde el principio hacer porque huía de la tentación normal de muchas novelas africanas que hablan sobre África, que tienen como protagonista un occidental o una occidental, que de pronto viene del, yo que sé, me da igual, de Holanda, Alemania, España, no sé cuánto, que se va a un país africano y ella nos cuenta pues, sus impresiones y lo que le pasa y las sensaciones y todo demás. Y esa es una visión occidental de lo que hay allí, pero yo quería una visión local. Exacto. Esto es. Entonces, la importancia de Vineca es que ella, como hija de la selva, con las creencias que tiene, que nos la vas a estar explicando, con esa tradición oral que le han contado de qué tienen que hacer, cómo tienen que respetar su medio natural, los animales, la fauna, ese equilibrio, ¿no?, de vida entre lo que están haciendo, nos lo va a contar ella porque lo está viviendo, porque es su vida, ¿no? Y además ella va a intentar hacer cosas también luego más adelante, ¿no?, de mejorar problemas que ha tenido, ¿no? Pero Sí. Lola es el caso contrario. Lola es la visión occidental de una mujer hecha a sí misma, una chica que ha tenido difícil porque no es de una familia poderosa económicamente, sino que ha trabajado mucho desde pequeña, ha estudiado, con becas siempre, y al final pues ha conseguido una posición, es una alta directiva de una empresa multinacional telefónica, con lo cual quiere decir que, o sea, esto ya casi lleva de camino todo lo que le ha costado llegar allí, las dificultades, los enemigos que ha tenido y todo lo que ha tenido que demostrar. Y ella en un momento determinado, ese perfil que es el occidental, lo que le ocurre es que tiene una íntima amiga, íntimas desde pequeñitas, que también es de Ferrol, y las dos, bueno, una de ellas es una cooperante que está trabajando en el Congo y desaparece secuestrada. Entonces a ella le llaman por teléfono, le dicen que su amiga Beatriz está secuestrada y ella deja todo y se va al Congo para ver cómo puede ayudar y cómo puede conseguir liberar y encontrar a Beatriz. Sí. Pero por otro lado, entre medias, y esa es la segunda parte, como la segunda trama, ¿no?, que corre en paralelo a la primera de Vineca con los chimpancés. Pero de camino ella, bueno, va a encontrarse con un efecto, ahí sí que lo digo de una forma personal, de lo que supone África para quien no conoce mucho esa zona africana. Me refiero a la zona del trópico tropical, Kenia, Tanzania, Ruanda, Uganda, toda esa parte de África es tan seductora, es tan hermosa, o sea, hay una belleza tan brutal. Y no solamente la belleza, sino la gente, el olor, el color, la luz, que es que te dejan atrapado. O sea, es que yo ¿Has estado allí para documentarte, sí, sí, sí. Delano? ¿Viajaste allí? Es espectacular, te cambia la vida el haber vivido y haber pisado África. Eso lo va a notar también, en este caso Lola, que pisa por primera vez esa zona, se enamora de lo que hay allí, alucina en colores, pero además también empieza a entender que ella ha tenido mucho en la vida y que puede hacer algo por corregir lo que está viendo que funciona mal allí. Y esa es una de las partes importantes como de fondo, ¿no?, de la novela. Sí, además hay una parte muy importante de conservación de la naturaleza que también la resaltas mucho en la novela, la importancia de conservar y que imagino que va en relación a esto que estabas comentando de lo impactado que te quedaste de aquello, ¿no? Sí, yo me quedé primero por mi visita, pero también porque antes de pensar en escribir esta novela, muchos años antes, a mí ha habido determinadas biografías de mujeres, además, que me han llamado mucho la atención, que son primatólogas muy conocidas. Sí. Una fue Diane Fossey, que es la que luego escribió el libro de Gorilas en la niebla, que luego se hizo película, ¿no?, con Sigourney Weaver, ¿no? Bueno, pues yo había leído la novela y también muchos trabajos de Jane Goodall, que es, bueno, ahora la jefa de mi amiga, ¿no? Pero en su momento, bueno, pues antes de saber todo eso, yo había leído bastantes cosas de ella. Y Jane Goodall lo que hace y se dedica desde hace muchos años es a defender por todo el mundo, porque tiene conferencias y charlas por todos los sitios, defendiendo el conservacionismo. Esta teoría del conservacionismo no es la ecología, no es el ecologismo, es un poco diferente, sino que es el planteamiento de que nosotros tenemos que conservar los medios naturales y todo tal y como está y como lo hemos recibido, no tocar nada, ni mover nada, ni modificar nada. Entonces, por tanto, ese conservacionismo, que es lo que ella defiende,
a mí desde hace tiempo ya me encajaba bien, porque yo pienso lo mismo. O sea, creo en ese conservacionismo y además hubo un momento, antes de empezar, como digo, de escribir La Bruma Verde, que leí, recordaba haber leído algo de ella que me había impactado mucho. Y fue una frase, ¿no? Y esa frase venía a decir que ella, como digo, está defendiendo estos planteamientos por todo el mundo. Y ella, la reflexión que hacía era que después de hablar mucho con la gente, de intentar argumentar los beneficios de conservar la naturaleza y de no, bueno, de evitar el tráfico de especies protegidas, etcétera, pues que por muchos argumentos que tenía y que ponía encima de la mesa, se convencía mejor la gente contándoles una historia bonita. Y ella cuenta historias bonitas, cuenta historias de lo que ha visto, de lo que ve, en forma de historia, ¿no? Y eso es mucho más convincente, o sea, atrae, atrapa mucho más y contagia mucho más a la gente. Y entonces en ese momento fue cuando dije yo, jolín, pues me encantaría contar una historia bonita, espero que fuera bonita, porque ese era mi objetivo, para defender e intentar concienciar también al lector, aparte de pasárselo muy bien con todo lo que sucede, ¿no? Porque es una novela de aventuras, de acción, de amor, de todo, ¿no? Sí, hay un poco de todo. Exacto. Pero en el fondo también quería dejar ese mensaje, ¿no? Que es, oye, que todos podemos hacer algo por intentar corregir las cosas que funcionan mal a nivel de naturaleza, ¿eh? Sí, así es. Tengo aquí varias preguntas que te las voy a ir lanzando de gente que está escuchando, que yo tengo más preguntas, pero están haciendo aquí también. Bueno, aquí tenemos un comentario de José Luis Molinero que dice, es espectacular la novela, el ambiente que le rodea y el estilo de Gonzalo. No sé si lo conoces. Molinero le conozco bien, me hace mucha ilusión que haya entrado porque es un héroe, ¿eh? Estamos hablando de un héroe. Sí. José Luis levantó una biblioteca en el IFEMA cuando estaban todos los enfermos. Anda, no me digas. Sí, sí. Entonces fue él, a pelo y a pecho descubierto, se puso en contacto con autores y con gente para llevar ¡Qué libros. maravilla! Sí. Y organizó Bueno, todo que los enfermos del IFEMA, que estaban allí aburridos, sí, lógicamente, y pasándolo, bueno, los que podían tener oportunidad de leer, ¿no? Pues eso lo alimentó él. O sea que José Luis es un héroe, ahí donde nos preguntamos. ¡Qué bien! Encantada de saludarlo ya. Bueno, aquí tenemos varias... Ah, mira, tenemos una pregunta de él mismo. Bueno, sí, 2 o 3, no sé, ha puesto un montón por aquí. Dice, ¿en qué te inspiraste para escribirla? Que creo que ya lo has comentado antes. ¿Y cuál es tu relación con África? Y luego otra, si no tuviste miedo al abordar un tema tan peculiar, poco habitual en librerías. Bueno, si quieres te las digo... Bueno, mira, sí. A ver, me voy a la segunda por la primera, yo creo que más o menos un poco ya la... Sí, ya la has comentado. Sí. Yo creo que tengo una personalidad, a mí me lo dicen los que me quieren, ¿eh? O sea, sí, los que me quieren, me dicen que soy un poco inconsciente. Y esto lo arrastro desde hace bastante tiempo, en el sentido, porque del hecho, por ejemplo, de escribir hay que ser un poco inconsciente, porque es verdad que tú te abres a un montón de gente, te expones, o sea, tú haces una cosa y de pronto hay un montón de gente que lo lee y que lo juzga, ¿no? O sea, en el fondo, sí, eso ya es un poco un acto inconsciente, ¿no? Bueno, pero bueno. A ver, en el caso de esta novela, pues no me planteé en ningún momento si podía ser incómoda o gustase o no gustase. Nunca lo hago, ¿eh? O sea, yo ves que las tramas de las novelas son cosas que me apetecen escribir sobre ellas. Por ejemplo, antes hacías una referencia a la participación, por ejemplo, de los perros en la guerra civil o en la guerra... En las guerras mundiales estaba mejor escrito, pero en la guerra civil no había nada. Entonces, bueno, a mí se me ocurre eso y ya no me planteo nada más. Si gusta o no gusta, pues hombre, intentaré hacerlo bien para que guste, pero no me planteo nada. Y en este caso tampoco. Pero es verdad que las cosas, por suerte, a veces una novela puede hacer más cosas de lo que uno se puede esperar. Y voy a poner un ejemplo. Esta novela, una de las cosas que defiende o que está poniendo un poco a conciencia pública, es que si nos cargamos la selva, porque una de las cosas que pasan en esta novela es que hay empresas que están deforestando la selva a lo bestia para transformar esa zona antiguamente boscosa en cultivos intensivos, pues para producir aceite de palma o soja o algunos cereales, ¿no? Pero sobre todo soja y aceite de palma. Bueno, pues esto es un gran drama y esto
Yo lo que defiendo y mi defensa de todo este tema es que todos seamos conscientes de que estos ingredientes son buenos, son alimentos, en concreto la soja, súper sano, pero que lo que tenemos que intentar entre todos es que para producir soja no valga hacerlo de cualquier manera. O sea, se puede producir soja sin tumbar millones de árboles, ¿vale? Entonces, pero a lo que a lo que voy a llegar con esto es que tengo yo, por el tema de mi trabajo como veterinario, mucha relación con una empresa, la más importante de nutrición animal en España. Los conozco bien de hace mucho tiempo, tanto al director general como al director de marketing y a mucha gente. Y curiosamente hace un mes, y mira, no les he podido preguntar, ojalá tenga algo que ver, ojo, sería maravilloso, no sé si he tenido algo que ver, igual un poquito. Pero hace un mes han decidido, y lo han hecho público, que toda la soja que ellos compran para alimentación animal van a exigir a sus proveedores que provenga de lugares donde no se está haciendo deforestación y que hay un respeto sobre el medio ambiente y la naturaleza, ¿no? Eso es importantísimo porque ellos pueden estar comprando del orden de 2 millones de toneladas al año de soja. O sea, es el enorme comprador de soja. Si uno hace y pone esas condiciones, estamos haciendo una gran labor porque, o sea, esa decisión evita millones de hectáreas destrozadas para producir soja de cualquier manera. Sí. O sea, estoy muy contento. Así es. Aquí tenemos otra, María Serralba, que es una escritora que dentro de poco la tendré por aquí también, una escritora alicantina que ha sacado una nueva novela y me hace aquí un montón de preguntas. A ver, ¿cuánto tiempo empleaste en desarrollar la trama? Que te la iba a hacer yo luego, pero ya está. Y de toda la novela, ¿qué escena es tu preferida y la que te ha hecho disfrutar más como escritor haciendo el rol de lector? Vale, el tiempo, a mí me cuesta muchísimo tiempo crear la novela, pensarla y estructurarla antes de empezar a escribir la primera página. O sea, yo tengo que tenerlo todo muy hecho antes de lanzarme al ordenador y empezar por la primera. Y eso me lleva aproximadamente, yo creo que esta novela debió llevar como un año y algo, no sé, 10 o 12 meses o 14 quizá, no lo tengo muy claro, pero bueno, por ahí. Luego escribirlo no me ocupa tanto tiempo, yo tengo un ritmo, ya después de muchas novelas, ya es como una velocidad promedio que no me la planteo, me sale de esa manera. Como yo sigo trabajando como veterinario, no tengo todos los días libres, Claro. ¿no? Solamente cachos, ¿no? Y entonces, pero mi velocidad más o menos son como 3 páginas al día cuando estoy escribiendo. Y eso, pues en, no sé, 5 o 6 meses has escrito la novela, aunque luego te lleva más tiempo revisar y corregir. Sí. Pero bueno, ese es un poco más o menos el ritmo. Y en cuanto a la escena más impactante, pues bueno, yo diría que la escena final, pero claro, no puedo contar nada. La escena final del epílogo y un poquito antes fue una escena que a mí me dejó escribiendo muy impactado, ¿eh? Sí. Luego hay escenas muy visuales, muy de película, ¿no? Por ejemplo, hay algunos vuelos sobrevolando el río Congo con algunos de los personajes que van contando lo que están sintiendo de lo que ven, que también son, yo creo, desde el punto de vista emocional, muy impactantes. Hay muchas partes en esta novela que tienen estos impactos emocionales que van a dejar a la gente, yo creo que así como sobrecogido, casi sin respiración, ¿no? Porque estás sintiendo lo que está sintiendo el personaje, y Vineca en concreto es una de las que más trasladan tu sorpresa, porque de pronto empieza a descubrir un montón de cosas que no ha visto en su vida y lo interpreta y lo explica a su manera. Bueno, me dice aquí también, ¿sabes que el escritor nota un clic y le viene a la mente una trama? ¿En qué momento tuviste ese clic? Creo que lo has explicado antes, ¿no? Al principio. Sí, fue cuando estaba presentando a esta chica. Sí, pues... Claro, Rebeca me empezó a contar su experiencia en el Congo y ahijando chimpancés pequeños y todo lo que le estaba pasando. Algunas experiencias que tuvo muy peligrosas en plena selva porque fue atacada por un clan de chimpancés. Bueno, pues todas esas cosas de pronto dices, clic, ahí. Pues. Sí, exactamente. Por aquí había una pregunta también de Luis Alexandre, que dice que le gustaría saber cómo le notificaron el premio y qué sintió. La verdad es que ese día me hizo una gracia porque tengo que comentar algo. Yo estaba hablando ese día con Isa Santos, la de Planeta, ¿sí? Estaba hablando contigo primero y luego hablé con ella.
Y entonces me dice Isa, perdona, luego te escribo que es que le acaban de dar el premio a Gonzalo y vamos súper liados. Y había estado hablando contigo también y digo, ¿y por qué no me ha dicho nada? Sí, bueno, cuéntalo tú. Bueno, pues mira, Sí. Este año pasado, como con el coronavirus ha cambiado, lo cambió todo, Sí. pues el premio también. Fernando Lara, yo había dejado el manuscrito en primeros de marzo, creo recordar, y en principio se falla en mayo todos los años. Además se hace el fallo en una cena de gala súper glamurosa, maravillosa, en los Reales Alcázares de Sevilla. Y bueno, y este era el plan. Lo que pasa es que, claro, pues la cosa empezó a cambiar y no se podía hacer la cena, no se podía hacer la entrega, se retrasó el fallo. Y a mí yo, claro, me iban informando también, como me imagino a todos los demás miembros, que oye, que la cosa no nos preocupáramos, pero que no había todavía fallo. Y ya está. Y entonces hablaba de septiembre, seguramente, que sería algún acto y tal para que se fallaría el premio. Bueno, pues yo en julio, un día normal, yo estaba trabajando en casa y de pronto me llaman por teléfono y me preguntan, ahí tengo que aclarar una cosa. Claro, yo en la novela la presenté con seudónimo y con un título distinto. El título era Los Guardianes del Paraíso y el seudónimo era Vineca, que es una de las protagonistas, bueno, la protagonista, Vineca Sopo, que es, bueno, de la región, era una región, ¿no? Y digo, bueno, pues entonces me llaman por teléfono y me dicen, por favor, Vineca Sopo. Y yo me quedé como diciendo, perdón, es que además me había olvidado, es que ya no me acordaba casi que me había dicho el nombre, ¿no? Digo, pero si este es un personaje que tengo, o sea, yo por dentro, yo no contestaba, me quedé completamente bloqueado. Qué gracia. No contestaba nada, pues Fernando Delgado, que es el portavoz del jurado y jurado del premio, me dijo, oye, perdona, tú eres Gonzalo Ginés, ¿no? Oye, pues mira, te voy a pasar con todos, tenemos una reunión ahora virtual también, unos están en Valencia, otros en Madrid, otros en Barcelona, y conéctate, me pusieron el correo, no sé qué, ya me conecté y ahí me lo dijeron. Dijeron, bueno, pues hemos decidido por unanimidad, no ha habido ninguna duda, ningún voto en contra, todos lo tenemos clarísimo, que tu novela es la ganadora. Y bueno, pues imagínate un subidón que luego ya... A mí me explicó cosas Fernando Delgado, porque me empezó a contar cosas, empezó a entrar, ¿no?, en la novela, que si la prosa, que si no sé qué, la estructura y tal, y yo estaba ya tan nervioso cuando... Sí, que no dabas ya. No soy capaz de repetirlo, no sé lo que me dijo. Algo bonito, pero no me acuerdo. Claro, imagino. En ese momento dices, ¿qué está pasando? Además, porque no te lo esperabas en esa fecha, ¿no? Sí, no si hubiera habido posibilidad. No, porque aquí hay siempre un poco la duda, ¿no?, la sospecha con lo de los premios, ¿no?, de que, bueno, están todos, no sé qué, adjudicados. Yo doy fe que yo no tenía ni idea, que a mí me llamaron y yo fui el primero en saber que yo era ganador de un premio, o sea, por tanto, no sé, igual hay otros que están más apañados, no digo que no, pero desde luego en mi caso no. No. Hay otra persona que me comenta, Antonio Cayén. ¿Lo conoces? No. Sí, es un veterinario. Sí, me comentaron mi hermano y cuñada que esta novela se presta mucho a hacer una serie televisiva. ¿Te lo has planteado? ¿Qué opinas al respecto? A ver, me haría una ilusión enorme. Fíjate, por Netflix o HBO me encantaría. Además, ellos tienen recursos porque yo reconozco, y porque he tenido contacto en anteriores novelas con productoras de cine. De hecho, por ejemplo, El Sanador de Caballos compraron los derechos y pagaron los derechos audiovisuales a A3 Media, Antena 3, para hacer una película o una serie en su momento. Lo que pasa es que luego, nos pilló la crisis anterior, no esta, sino la anterior. La obra, claro, todos decían que iba a ser muy cara de ejecución y de producción, porque a mí me decían unas cifras de 15, 14, 18 millones de euros, que me parece una barbaridad, que me imagino que para el cine americano es una bobada, pero para el cine español era mucho. Claro. Y entonces se quedó ahí parado el tema. En este caso, yo sé que las complico, porque cuando hay animales por medio, y en mis novelas siempre hay animales, para hacer algo luego, pues en serie o da igual, una película, es muy difícil y es caro, esto seguro. Me han dicho que está mirándolo una productora, hasta ahí. Anda. Hasta ahí puedo leer, qué sorpresa. Puede ser sí. que la vea y diga, pues muy bonita, pero no nada. No me gusta. Sí, te iba a preguntar ahora precisamente que, siendo tu profesión la de veterinario, es muy bonito el trato que le das a los animales en tus novelas.
Imagino que por tu Claro, profesión. puede ser menos. Si es que, a ver, yo en esta novela además también hay un canto a reconsiderar también un poco nuestra posición en el mundo. El hombre ha sido muy antropocéntrico y decir que es que, o sea, somos los únicos y todo lo demás está a nuestro servicio, ¿no? Y yo, como veterinario, no estoy tan de acuerdo con esa visión. Y eso no quita con que, evidentemente, a ver, pues yo soy el primero que estoy trabajando con terneros, con vacas de leche, y estamos tratando bien a todo ese ganado, haciendo las cosas cada vez mejor, nada que ver con hace, yo qué sé, 30, 40 años. El bienestar animal es hoy una ley, o sea, es insalvable el que hacerlo de otra manera. Se cuida mucho al animal en cuanto a que esté cómodo, feliz, pero bueno, al final estás produciendo leche o carne o lo que sea, ¿no? Pero esta es una cosa, y yo lo que en esta novela, al final un poco el canto es a pensar que, oye, que ellos son también miembros de este mundo con los mismos derechos y con las mismas, con diferentes necesidades, pero que todos somos, en fin, merecedores de un trato respetuoso y tal, y por eso está un poco por debajo el tema del conservacionismo, ¿no? Dejarlos en paz. A los Sí, animales que están en la selva, dejarlos en la selva y que vivan allí, que es donde tienen que estar, y además es que nos viene bien, porque además esto es un gran problema, que las pandemias que estamos padeciendo tienen que ver con que el hombre ha entrado donde no debía y que han sí, tenido contacto con animales que no debería tener contacto con ellos y le contagian cosas. El coronavirus. totalmente de acuerdo con eso, sí. Entonces, bueno, que tengamos el mensaje final, porque hay un poco de simbología en esta novela, es que la selva a Vineca le protege. Es hija de la selva y la selva le protege a ella y lo va a hacer. Y lo va a ver el lector, va a ver cómo la propia selva protege a su hija. Pero también tiene esa lectura que la selva, si nosotros todos, ahora todos, protegemos los medios naturales, en concreto, por ejemplo, la selva, que es el segundo pulmón, el del Congo, el segundo pulmón del mundo, después del Amazonas, que parece que no lo sabemos, pero es que es así. Y si lo protegemos, también nos va a proteger a nosotros. Sí, así es. También quería que contaras alguna curiosidad, porque sí que es verdad que en la novela, al hablar de los primates, de los chimpancés, cuentas comportamientos de ellos, que habrás hecho un estudio previo, imagino, del Bueno, comportamiento de ciertos animales. Que, es cierto. Pues, curiosidades, anécdotas. Me contaste una vez algo de los terneros o de no sé de qué tipo de animal era. Sí, bueno, de mi vida normal, ahora no. Sí, estaba pensando más en la novela, aunque alguna cosa me salta de mi vida normal, ¿no? De mi sí, vida diaria, ¿no? En la novela sí que hay veces, hay unas escenas que son muy curiosas porque los chimpancés, bueno, hay que tener en cuenta que ellos comparten con nosotros el 98% del código genético y, bueno, y también pues actitudes, a veces también las violentas, también las comparten, ¿eh? Son violentos cuando tienen que serlo, ¿eh? No son muy violentos sí, en determinados momentos. Pero, por ejemplo, viven el duelo de la pérdida de un hijo o de un bebé, ¿no? De un chimpancé de una forma espectacular. Y aparece en la novela, hay una escena de una chimpancé que sí, pues, una cría pequeñita se le muere y se queda con ella y muere con ella, o sea, se queda abandonada porque no quiere dejarla sola, ¿no? Bueno, pues esos comportamientos son comportamientos que son reales, no he inventado. Y no sé, en cuanto a lo mío, a ver, no es una anécdota en general, a mí me fascina la etología, lo que se llama la etología animal, que es el comportamiento del animal. O sea, intentar interpretar lo que ellos piensan, cómo se comportan, cómo se relacionan, qué emociones me trasladan. Entonces, yo, aunque mi trabajo va por otro derrotero, porque yo trabajo en nutrición animal, pero para mí es muy importante ver, en base también a este bienestar animal, ver cómo están. Y a mí me encanta, a mí me fascina, yo me paso mucho tiempo observándolos y viendo, porque me dicen muchas cosas. sí, El animal tiene unos sistemas de comunicación que tienes que sintonizar un poco con ellos y tener un poco de experiencia, pero ellos te dicen un montón de cosas sí, y para mí esa es una de las partes más bonitas de mi trabajo, sí, de mi carrera en general, ¿no? El poder entender qué tienen, qué sienten, cómo lo sienten, cómo te miran, sí, cómo vencen un inicial miedo para luego seguir con una curiosidad insana y
como también entre ellas, por ejemplo, las vacas, ¿no? Sí, pues las vacas son muy celosas entre ellas, son muy envidiosas. Sí. Y si Eso alguien me está sonaba. oliéndote a ti, pues vienen corriendo 4 con muertas de envidia porque quieren olerte también a ti. Y entonces se pelean entre ellas para ver quién es la primera que te huele. O sea que, bueno, hay determinadas cosas que son divertidas. Son seres vivos con sentimientos también y con emociones. Sí. Tenemos aquí otra pregunta de Antonio Cayén que dice: me ha llamado mucho la atención el modo en que perfilan los personajes y su psicología. ¿De dónde has sacado todo ese bagaje? ¿De otras novelas, del cine, de experiencias propias? Son muchas de ellas experiencias propias. Por ejemplo, Vineca no tiene ninguna, o sea, no sé de dónde salió. No es de ninguna novela que leí ni de ninguna película, porque es un personaje que yo, por lo menos, no lo reconozco de nada de lo que hay por ahí, ¿eh? O sea, me lo inventé completamente. Pero bueno, lo que sí que leí fue muchas cosas en relación a la filosofía de la gente que vive en la selva, los comportamientos, en fin, cómo se sociabilizan, cómo son, ¿no? Eso sí que lo leí. Pero bueno, es en general. Lola sí que puede ser que haya un par de personas que conozco que son amigas que tienen un poco de Lola, ¿eh? No Sí. del todo, pero un poco sí. Colin, que es un inglés, que es un cooperante que trabaja pues en una especie de ONG que se podría parecer a Greenpeace, aunque tiene otro nombre, ¿no? Porque cambia los nombres de todo para que Sí. no haya, en fin, que no haya ese reconocimiento cada uno. Bueno, eso lo decide en un momento determinado y no hay nombres parecidos, salvo Médicos Sin Fronteras, que sí que aparece. Bueno, pues Colin, también hay una persona que recuerdo que tiene también un cierto parecido. Pero bueno, al final los personajes ya yo los pienso mucho. O sea, bueno, antes cuando decía que tardaba casi 12 meses en crear en mi cabeza y en papeles la novela y en estructurarla y en hacer esquemas, pues cuando pienso en personajes yo profundizo mucho en ese personaje, me lo intento imaginar y le hago reaccionar y cómo reaccionaría. Entonces, supongo que también te puede influir un montón de cosas, ¿no? Que no eres consciente. Películas que has visto, libros que has leído y te han marcado cosas que luego me dices, ¿dónde lo has visto? Pues no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero sí, algunas cosas supongo que Sí, te también queda. Claro. todo eso. Sí. Pero no uno Aquí, por uno. sí. Aquí hay otro comentario de Marirre. Dice: según estoy escuchando, es posible que un escritor tenga una idea preconcebida de un libro y cuando se pone a escribir, según va avanzando, cambie por completo la trama y personajes de la obra sin tenerlo en mente. Yo creo que a medida Yes. que he ido haciendo más novelas, eso me pasa menos. Al principio Sí, sí me pasaba claro. mucho. Sí, porque, bueno, yo, a ver, es como que me imaginaba o creaba un poco la trama de la novela, pero no lo hacía con mucha profundidad. Entonces, sí, es como que, bueno, yo me dejaba llevar. Luego empezaba a escribir y es efectivamente cuando estás escribiendo, pues de pronto se te ocurren cosas o un personaje se te escapa y cuando tenía que ir por un lado se te va por otro. Entonces, eso suele suceder. A mí me sigue sucediendo, pero me sigue sucediendo menos, Sí. porque intento tenerlo un poco ya como más pensado. A ver, de todas maneras, en muchos casos, por ejemplo, esta novela tiene muchas versiones mías, ¿eh? O sea, que no solamente acabé la novela y ya está, y la presenté, sino que hay una versión 1, una V2, V3, V4, V5 y creo que hay V6, no me acuerdo, en realidad hay 6 versiones. Esas 6 Madre mía. versiones son cosas que a la hora de volver a leerlo, pues de pronto pues no me encaja, pues yo que sé, te voy a contar una cosa aquí como un ejemplo, ¿no? La primera versión, Beatriz era hermana, la que desaparece en el Congo era hermana de Lola. Luego la cambié y ya no era hermana, eran amigas, porque me parecía, bueno, entendí otra serie de cosas, otras Sí, ventajas, ¿no? Y sí. de complicidad, de amigas y tal. Pues las cosas sí que pueden pasar y puedes corregir, pero no me dejo muy libre, ¿eh? Porque si no me pierdo, ¿eh? Yo además me conozco, Sí, me pierdo. sí. Empiezas ahí. Quería que hicieras una mención especial a Luis Cereceda y al centro Luiro. ¿Luiro? ¿Se dice así? ¿Luiro? ¿Sí? Sí. Pues mira, lo curioso de Luis Cereceda es que yo intenté localizarlo. Bueno, en ese centro yo conocía a la directora del centro, bueno, la conozco, me puse en contacto con ella, no la conocía de antemano, ¿no? Que se llama Itzaso Vélez de Burgo, que la menciono en la novela. Y luego hay un Luis, que es Luis Cereceda, que realmente estaba pensando en otro Luis que está trabajando en ese centro hoy, que se llama Luis Flores.
Luis Flores es un jerezano, un veterinario que yo intenté localizar moviendo Roma con Santiago, porque sabía que estaba allí, y no conseguí localizarlo. Me dieron correos electrónicos que no eran los suyos o no tenía internet. Padre. Bien, no pude conectar con él. Y con lo cual me tuve que inventar un personaje distinto, distinto, no sé, el que se me ocurrió, que era Luis Cereceda, que además le pasan muchas cosas, por cierto, además tiene algún problema gordo, vamos a decir casi de salud, pero nada, pues no tiene nada que ver. Y hace como 4 semanas, una vez, fíjate, la novela ya se había publicado hace muchos meses, me localizó Luis Flores. Él me ha localizado. Y ahora tengo una relación dominical, porque me manda siempre a través de WhatsApp. Él tiene una pequeña entrada en un programa de radio en Jerez que se llama Las Flores en el Congo, por lo de Luis Flores, que está muy gracioso. Sí, sí. Y entonces él hace una crónica de unos 20 minutos, algo así, de lo que ha sido su semana en el Congo, con todo lo que hay alrededor de cultura, de viaje y de lo que le está pasando y de lo que hay, ¿no? Y ahí también me di cuenta que no exageré nada hablando de la violencia física que existe allí. Hace solamente 2 semanas Luis me dijo que cuando iba al mercado a comprar, a un mercado cercano donde él tiene el centro de rehabilitación del primate, dice, normalmente se tarda 1 hora y media, es muy pocos kilómetros, pero las carreteras son pistas, ¿no? De tierra. Y era muy mala y tal, y entonces dice que tardó muchísimo más porque entre medias habían aparecido varios cadáveres en la carretera, pues porque se matan entre ellos, hay paramilitares, hay mafias, y la violencia es el pan nuestro de cada día. Y entonces, desgraciadamente, esto es muy habitual, o sea, no es una cosa... Sí, eso le iba a comentar, que lo metes también en la novela, las guerrillas, el proyecto Iroko, todo eso también, sí. Pues eso es, el tema es que es un país complicado, es un país que tiene una riqueza natural espectacular, en esa zona en concreto, entre Kibú, Kibú Norte y bueno, todas esas regiones, ahí es donde se están sacando las minas, bueno, el coltán, que es el que utilizamos en los teléfonos móviles, y para eso están explotando a niños, porque los meten en agujeros muy pequeños, hay violaciones, hay asesinatos entre ellos mismos, ¿eh? O sea, no, ya no estoy hablando de que sean occidentales que van allá, sino que son los propios congoleños o ruandeses que son de la misma zona, bueno, están pegados, ¿no? La frontera. Hay paramilitares también contratados por empresas que arrasan con todo lo que tienen para cumplir las funciones de las empresas. Bueno, todo lo que cuento en la novela, que aparece un poco por debajo, porque es un poco trama, ¿no? Pero es que son reales, ¿qué está pasando ahí? Y desgraciadamente, violencia y corrupción. Y por cierto, sí, Luis Flores, claro, yo también ya se lo he dicho, digo, ojo, tienes un mérito brutal, eres un héroe, porque para mí, desde luego, porque, a ver, se está jugando la vida, es que esta gente se está jugando la vida, es una zona muy peligrosa. Yo quise ir a verles y me dijeron que ni se me ocurriera. O sea, porque no. Dice, mira, es que además tú, según el aspecto que tienes, tú eres candidato desde el momento 1 que aterriza el avión en lo más cerca de la zona a que te secuestren. O sea, te van a secuestrar seguro para pedir dinero por ti. Es que es aspecto normal aquí. Entonces, bueno, nosotros tenemos unos cuidados y unas precauciones brutales, pero bueno, que es a ver, la idea con lo que digo, se están jugando la vida y se están jugando la vida pues para preservar a unos chimpancés pequeños que han abandonado en la selva porque hay furtivos que entran a la selva a matar a las madres, porque esa carne de chimpancés se comercia con ella. En África y fuera de África también, en algunos países asiáticos pagan barbaridades por comer esa carne, y entonces matan a las madres y se quedan las crías abandonadas en la selva. Y esto lo que hacen es que les avisan, los recogen y los crían durante 6-7 años para devolverlos otra vez en la selva adultos ya, ¿no? Bueno, pues fíjate qué misión, y se están jugando la vida por un chimpancé pequeño, que dices tú, y lo haríamos todos. Por lo menos yo dejo la pregunta así, ¿no? Sí, eso sí. Sí, yo es que cuando leí esa parte de la novela, lo próximo que hice fue ponerme a buscar por internet, porque no lo conocía y digo, qué curiosa esa parte, sí. Tengo aquí frases de la novela que he ido cogiendo. A ver, te las digo. La gente es libre de hacer lo que quiera, incluso de ponerse en riesgo. El mundo debería saber lo que está pasando aquí, que es un poco lo que estabas comentando. Lo importante no es lo que hagan los demás, sino lo que dejamos de hacer nosotros. Ten en cuenta el sistema y pon en marcha lo que sea, tanto si consigues mucho como poco, lo que hagas te va a hacer feliz. Y nunca espero a que las cosas pasen, hago que ocurran. Esa me encanta, la última.
Pues un poco de los personajes y de todo lo que sucede allí, ¿no? En la novela. Pues tienes razón, porque esas consideraciones y reflexiones son las que al final a los personajes de esta novela les hacen moverse. O sea, les hacen abandonar sus mundos de comodidad o sus indiferencias o su comodidad para abordar cosas que a veces no son tan grandes, pero que a ellos también les hace ser felices, porque al final yo creo más en el poder de la suma de muchas voluntades, de muchas personas, de muchos millones de personas que entre todos queremos hacer algo mejor cada día, que no en el poder de los gobiernos. Y esto no es que yo sea un anarquista, que no lo soy, en absoluto, ¿eh? Pero, no sé, últimamente creo más en el poder de la gente que no en el poder de los gobernantes, porque Pues sí, me despistan un poco. sí, la verdad es que sí. ¿Tienes alguna novela ya en mente o Pues mira, siguiente? tengo una idea, tengo un compromiso, que lo voy a contar así un poco rápido. Cuando estaba muy al principio de la pandemia, del año pasado, en febrero, bueno, entre febrero y marzo, a primeros de marzo, yo estaba terminando ya la novela. Yo me levanto muy temprano a escribir, de 4 a 7 de la mañana, es mi horario de escritura. Madre mía. Has puesto cara de pánico, pero... Sí. No, que me llama la atención porque luego tendrás que trabajar, claro. Pero luego tengo que ir, pero ya por ese es otro ejemplo de mi inconsciencia, ¿no? Bueno, yo trabajo en esta hora. Entonces, hubo un día que un veterinario amigo mío, muy amigo de León, bueno, no es leonés, él es de Cantabria, pero trabaja en León desde hace mucho tiempo, en vacuno de leche, es veterinario clínico, ¿no? De reproducción y clínica. Pues de pronto me puso un WhatsApp diciendo a las 6 de la mañana, diciendo, bueno, estoy en el hospital de León y hemos cogido mi mujer y yo el virus y estamos fatal. Y bueno, claro, yo me quedé espantado y entonces a partir de entonces, bueno, hablamos un rato, pero o sea, realmente estaba muy delicado y bueno, y le fui siguiendo durante muchos días y todos los días hablábamos un buen rato. Yo intentaba animarle y tal, y iba contando lo que estaba haciendo y tal. Bueno. Pero entre medias, él es de un pueblo de Santander, donde curiosamente es un pueblo muy pequeño, del interior de Cantabria, no de Santander, de Cantabria, perdón, que es un pueblo que tiene una historia un poquito particular, que no puedo detallar ahora, ¿eh? Ahí eso me lo tengo que evitar. Pero él desde hacía un tiempo me llevó, hace años, porque él es muy fiel de su pueblo y de esa historia. Y en ese pueblo además ha habido muchísimos veterinarios, una cosa muy rara. Igual es un pueblo que tiene 200 habitantes, pero hay como 18 o 20 veterinarios que trabajan por todas las zonas alrededor. Y entonces se reúnen una vez al año. Yo fui esa vez y me contaron toda la historia del pueblo. Y él, cuando terminó todo el tema volviendo de allí, de Cantabria, me dijo, joder, tienes que escribir de mi pueblo. Y yo, anda, menudo compromiso. Sí, cualquiera que es escritor puede identificar ese momento con mucha gente que te dice, pues yo tengo a la tía fulanita, que bueno, sí, cuando te cuente lo que hizo la tía no sé qué, es para una novela. Y yo, bueno, entonces hay muchas veces que no tienen ni pies ni cabeza el tema, pero bueno. Y yo, sí, lo de tu pueblo tal, en ese momento seguro que es muy interesante, pero yo ni caso. Bueno, total que cuando estaba ya de vuelta más al tema de la enfermedad, estaba fatal y un día que yo le vi que había tirado un poco como... no tenía esperanza, estaba que se moría, ¿no? Y bueno, yo me enfadé con él, le puse le insulté, o sea, le dije todo. Y le dije, ya mierda, lucha y déjate bobadas, porque además, mira, ya tengo una cosa, si lo haces bien y sales adelante, yo voy a escribir de tu pueblo. Y se curó. Anda, mira, ahora tienes el compromiso. Claro, me toca una parte, no digo que la novela vaya a ir de eso, pero sí que va a salir este pueblo y lo que pasó en ese pueblo. Él quería saber, se recuperó en parte por ti. Dijo, yo quiero saber qué pasa. No, que va. No, se recuperó porque los médicos y por el sistema sanitario y porque él tenía... Sí, es estupendo, de verdad. Sí. Pero bueno, pero entre medias pues pasó este tema, esta anécdota y ya está, entonces ahora tengo claro, estoy muy comprometido con eso. No digo nada del pueblo, no voy a decir ni el nombre, pero en el pueblo es un pueblo muy pequeño y tiene una entrada que parece la puerta de Alcalá. Y ahí lo dejo. Ya que... Espectacular, con una puerta de estas, pero esta puerta... que investiguen. ¿De dónde ha salido? ¿Por qué hay una puerta tan lujosa y tan enorme en un pueblo enano? ¿No? Pues tiene una explicación. Bueno, para terminar,
Fue siempre La bruma verde, ese título. Sí, Y sí, desde el principio. Sí, siempre fue eso. bueno, bueno, en base a lo que contaba antes, que como no pude viajar a donde me hubiera gustado, que es ir al Congo y a verlo, pues claro, me empapé de vídeos por todos los lados cuando tenía que hacer descripciones de la selva del Congo, del río y tal, pues empecé a ver vídeos. Bueno, iba un poco metiéndome, ¿no? En ese entorno para luego poder escribirlo. Y en uno de ellos vi ese efecto, era una caída de agua brutal. Bueno, es que el río Congo hay una zona que tiene unas olas, o sea, produce oleaje que parece que estás no sé, para hacer surf, o sea, unas olas brutales, como si estuvieras en el Cantábrico en un momento de estos de mar brava, ¿eh? Pero bueno, eso, había un salto de agua espectacular, entonces, bueno, pues claro, al romper el agua salía una bruma, alrededor del salto y con el inmenso verdor de alrededor de toda la selva teñía un poco ese color, parecía como era verde, ¿no? Y cuando lo vi dije, jolín, es como una bruma verde, o sea, me salió la palabra a mí y Que dije, salió. título, Ya está. Y luego fue ganadora encima. ya ves. Sí. ¿Y qué es lo que hace especial a esta novela? ¿O por qué crees que el jurado se decantó por tu... Bueno, eso no lo puedes saber, o si has hablado con la gente del jurado, sí, pero no sé. Hombre, ellos hablaban Sí. de que... Sí, bueno, me dijeron algunas cosas de las que recuerdo, las otras ya te digo que no me acuerdo muy bien, pero Sí. hablaban de que era una novela muy original en cuanto a la trama. Sí que en algún caso también decía, hombre, es que llevamos una temporada demasiado larga con tanto thriller, ¿no? Pero thriller que es un poco como que siempre aparece un muerto y luego tal, y luego los policías de una trama y no sé qué. Sí. Que está bien, que no, yo no lo critico, Sí, pero sí, claro. esto era como un aire fresco, decir, oye, una cosa distinta, que es una novela más casi de Sí, la aventura. verdad es que es eso, que rompes con todo. Sí. El escenario llamó mucho la atención, la reivindicación de lo que es el Congo en sí. Esto que decía antes, yo creo que África siempre ha sido un continente y sigue siendo, por desgracia, un continente olvidado. No, siempre está como esperando su oportunidad. El resto de los continentes, a lo largo de la historia, han ido mejorando su situación económica, porque el último caso ha sido, pues fíjate, de toda la parte oriental, ¿no? De China, Vietnam, en fin. Pero es como África está ahí y siempre está ahí, pero no acaba nunca de dar el golpe, el paso, ¿no? Bueno, ese escenario, esa exuberancia, esa pureza también de sentimientos de los personajes que están, el que es un homenaje también a los cooperantes, pues todo esto llamó mucho la atención y convirtió una trama de aventura y de amor y, bueno, un poco de todo, porque hay de todo, en algo muy diferente y que gustó mucho. Y eso es lo que me dijeron más. Así es. Yo es que me la leí, compartí contigo y me encantó y tengo muchas más cosas aquí, pero claro, tampoco podemos hacer spoiler, así que invito a que se la lean los lectores, que no se la haya leído aún, que se la lea. Muy bien. Porque van a quedar, además el principio es muy... Yo siempre digo que si una novela te engancha al principio yo ya no la suelto, porque y tu forma de empezar La bruma verde pues es bastante intensa y muy emotiva, sí, con el abuelo y la niña y tal. Así que nada, muchas gracias, enhorabuena de nuevo por el libro y Gracias nada, no sé si quieres comentar algo más. No, darte las gracias, Eva, por la entrevista, por lo que estás haciendo también en cuanto a, bueno, no haces más que difundir cultura y que estás ahí empujando y utilizando mucho tiempo de tu día y de tu vida y leyendo las novelas, que esto se agradece mucho, porque yo sé que esta novela, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Pero que la has leído y sé que te lees las novelas. Esto es atípico también, porque muchas veces nos entrevista gente que bueno, solamente tiene un poco, pues eso, la nota de prensa de la novela y poco más. Y bueno, pues eso enriquece mucho la entrevista. Y tú la enriqueces porque te la has leído, la has vivido, la has sentido. Me has hecho cómplice también de muchas cosas que te han pasado y hemos sentido esa complicidad durante la lectura tuya y también hoy. Aquí, entonces, encantado y te lo agradezco un montón. Es así, es que cuando te llena la novela, pues eso, tienes que transmitirlo. Y yo siempre me quedo con la parte emocional, con lo que me hace sentir a mí, entonces es muy sencillo, sí. Bueno, y un escritor como tú, que está éxito seguro.
Vamos. Bueno, Bueno, pues seguiremos, te seguiremos de cerca, te seguiré de cerca. Y, y bueno, muchas gracias por tu tiempo, que sé que tendrás una agenda, bueno, ahora un poco a lo mejor menos, ¿no? Pero al principio del claro, premio estaba... sí, hombre, agenda, es verdad que tenemos un cambio espectacular en la forma de Sí, difundir, ¿no? Y de promocionarla, ¿no? Que antes, sí, pues, estábamos lanzando por toda España y moviéndonos en presentaciones y prensa, tal. Y ahora es menos. Bueno, a mí me pilló justo entre el mes de septiembre, bueno, septiembre fue cuando se notificó, el 15, y entonces en 15, en septiembre, octubre, hasta que empezó la segunda ola, que todavía se movía poco, sí que pude hacer, me moví mucho por España. Pero sí. desde entonces ya no, ya prácticamente casi todos son presencial, bueno, virtual quiero decir, ¿no? Sí, porque ahora con el tema, a ver si esto empieza a tranquilizarse y se puede ya volver a ver a presentaciones de escritores en personales, la verdad. Quería el libro y... Sí. No, bueno. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, y a ver si puedes venir por Alicante cuando puedas. Y pues, bueno, no sé. Cuando se pueda. Tengo alguna para más adelante, ya te avisaré. Vale. Vale. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Y a la gente que ha estado también participando, que hay mucha gente que ha estado por aquí. Bueno, gracias y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.